Demet Özdemir. Su médico le soltó una advertencia secreta que la dejó en shock. Madre mía, si esto es cierto, es fuerte. Imagínense, están tranquilos en una consulta médica normal, y de repente les sueltan algo que les revuelve el estómago. Pues parece que eso le pasó a nuestra querida Demet. La información que anda circulando es que durante una visita rutinaria, su doctor le hizo una observación, digamos, bastante seria. Tan seria que la dejó helada. ¿De qué va esto? Pues las malas lenguas dicen que el tema tiene que ver con su estilo de vida. Ustedes saben que Demet es una chica súper activa, siempre en movimiento con sus rodajes, sus eventos, su vida social, una diva. Pero, ¿y si ese ritmo frenético le está pasando factura de una manera que no esperaba? Eso es lo que parece insinuar esta advertencia. Para ser honestos, no sabemos los detalles exactos. Podría ser algo relacionado con el estrés, la falta de descanso, o incluso algo más específico que el médico detectó. Pero el hecho de que se hable de una advertencia secreta, y que la haya conmocionado, ya nos da una idea de la gravedad. No fue un tómate un té de tilo, cariño. Esto va más allá. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, cuando estás en la cúspide de tu carrera, es fácil descuidarse. Te sientes invencible, ¿no? Tienes 20 y pico o 30 y pocos, piensas que puedes con todo. Pero el cuerpo es sabio, y a veces nos manda señales. Y si esas señales vienen de un médico, y encima te las dan de forma tan contundente, duele. Muchos dicen que Demet es una profesional intachable y que seguro se cuida. Y sí, yo también lo pienso. Pero, ¿quién no ha tenido épocas de mucho trabajo donde el sueño es un lujo y la comida rápida es la norma? A mí me pasa, y seguro que a muchos de ustedes también. Imaginen ahora a una estrella de Hollywood en Turquía, con todas las presiones que eso conlleva. A mí me da la impresión de que esta advertencia, aunque quizás un susto inicial, podría ser lo mejor que le ha pasado. Es un toque de atención necesario para recordarnos que somos humanos y que necesitamos cuidarnos. Y si ella, con toda su fama y sus recursos, no se da cuenta de ciertas cosas, pues a veces hace falta una voz experta que te lo ponga clarito. Imagínense la conversación. El médico con esa seriedad que tienen algunos doctores mirándola fijamente y diciéndole algo como, Demet, tu cuerpo te está pidiendo un respiro. Si sigues así, te vas a arrepentir. Uf. A mí me temblarían las piernas. Y es que a veces las cosas que más nos asustan son las que más necesitamos escuchar. Quizás esta conmoción la va a llevar a replantearse muchas cosas. A lo mejor empieza a decir que no a algún proyecto, o se toma unas vacaciones más largas de lo habitual, o simplemente se enfoca más en su bienestar. Y eso al final es lo que importa. Su salud. Lo que me pregunto ahora es si esta advertencia saldrá a la luz del todo, si ella lo comentará públicamente, o si se quedará en ese ámbito privado. A veces estas cosas se filtran y generan mucho revuelo. Y a mí me pica la curiosidad, no les voy a engañar. Salseo sano, ¿eh? Pero más allá del salseo, lo importante es su salud. Que una figura tan querida reciba un toque de atención así, nos hace pensar a todos. A veces nos olvidamos de que detrás de las cámaras, de los flashes y de las redes sociales hay personas. Personas con sus vulnerabilidades. ¿Creéis que esta advertencia la obligará a cambiar su rutina radicalmente?